Muy bien. Y antes de leer esta palabra en Romanos capítulo 2, versículo 16, quiero hablarle acerca de una historia, algo que sucedió hace 200 años aproximadamente en los Estados Unidos. El séptimo presidente de los Estados Unidos, ¿sabe cómo se llama? ¿No? Bueno, el de Colombia. Bueno, no, quedémonos con el de Estados Unidos. El séptimo presidente se llamaba Andrew Jackson. Y resulta, no sé si ustedes han escuchado a los presidentes, les dan una potestad para dar un indulto, ¿cierto? En algunos países se realiza esto. Y entonces, pues el presidente Andrew Jackson le concedió un indulto a un prisionero llamado George Wilson. Wilson había sido condenado a morir en la horca. ¿Usted se imagina que usted le digan, bueno, para tal día se cumple su sentencia, va a ser llevado a la horca? Pero antes de que llegue ese día, llega ni más ni menos que el presidente y dice, vamos a darle un indulto a este hombre, vamos a perdonarle esa falta tan grande para que no muera en la horca. El perdón o sea, el documento legal decía que él libre, quedaba libre. Pero Wilson se negó a aceptar ese perdón. Él dijo que no lo recibía. Entonces, eso fue un debate legal. Entonces, allí ya intervino la Corte y para analizar la Corte Suprema de Justicia para mirar este tema. ¿Es legal rechazar el perdón? ¿Ustedes qué dicen? ¿Legalmente sí es posible? Si yo ya le di un perdón y se lo entrego, ¿es legal rechazar un perdón? Queda todo el mundo como preocupado. ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues legalmente la Corte Suprema decidió que un perdón era válido solo si era aceptado. Solo si era aceptado. La Biblia nos enseña acerca de esto. Mire, la Biblia y el Evangelio, y aquí en especial en la epístola de los Romanos, nos habla de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es un sistema legal con todas sus, obviamente, de acuerdo al diseño de Dios. Pero conocer la ley humana nos permite tener una noción de lo que es la justicia divina. Amén. Porque todos tenemos que pasar por esa justicia. O sea, de pronto uno dice, no, es que yo soy el favorito de Dios y yo no voy a pasar por ahí. No, todos tenemos que pasar por la justicia de Dios o tenemos que cumplir la justicia de Dios. Y entonces aquí en esta epístola, en este capítulo 2, del 1 al 16, nos va a hablar acerca del juicio de Dios, el justo juicio de Dios y lo que eso conlleva a cada persona. Así que dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Hasta allí nos está hablando de algo y es de el juzgar a los demás. ¿Será que hay personas que juzgan a las demás? ¿Ustedes qué dicen? Uf. ¿Y será que una vez usted ha juzgado a los demás?
Ay, Padre Celestial, Señor, tenga misericordia de ustedes. La palabra aquí viene hablando de una serie de pecados. Los que hicieron el devocional y lo estudiaron el viernes, decía desde el versículo 29, o bueno, desde el 28 del capítulo anterior, da una lista de pecados. Nosotros hicimos el deber de leerlos y de mirar cada uno y nos dimos cuenta que estábamos en un problema delicado. Porque mire lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, estoy en el capítulo 1, versículo 28, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de... Ay, ay, ay. Qué miedo. Y si miramos esos pecados, pues uno diría, uy, sí, no, eso tan horrible, gente murmuradora, que hablan de otros. ¿Usted se imagina uno ponerse a hablar mal de otra persona con otro que no tiene nada que ver? Pues ahí estábamos nosotros haciendo el devocional en la casa, el altar familiar. Y, ay, ¿cómo así? Entonces eso también es así de grave, sí. Chismosos también. Venga, y desobedientes a los padres. A mí me encanta esa cuando estamos haciendo el altar familiar. Mire lo que dice allí. En una versión diferente, aquí hablaba de soberbios y altivos, y en la otra decía cómo era. Fanfarrones, como chicaneros. Oiga, una lista bien delicada. Y entonces, ¿cuál es el problema del que nos habla en este otro capítulo que estamos leyendo, del juzgar a los demás? Que nosotros muy fácilmente condenamos a los demás por estas cosas. Mire, es que usted hace esto, es que usted dijo mentiras, es que usted es muy chicanero, usted es más pinchado, oiga, pero usted tan chismoso. ¿Y sabe qué dice aquí? Que se está condenando a usted mismo. ¿Por qué se está condenando a usted mismo? Porque es que cuando usted está juzgando a otro, está diciendo que usted conoce la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, ¿por qué? Si tiene conocimiento y está diciendo que usted puede juzgar al otro, ¿por qué también hace cosas malas? Mateo capítulo 7, versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, serás medido. Usted es muy estricto para juzgar. No, es que yo soy muy correcto. A mí no me gusta esas cosas torcidas por ahí. Me gusta que todo se haga bien. Le gusta que se haga bien. Eso quiere decir que usted también lo aplica para su vida. ¿Qué problema? Porque estamos tomando el lugar de Dios. Dios no nos puso a nosotros para juzgar. Ese no es nuestro papel, el de juzgar. El único que tiene el papel de juzgar es Dios. Entonces quizás usted ha criticado en algún momento a la familia que no es creyente, quizás ha criticado allá al que le lleva la contraria a su fe y no ha querido recibir la palabra. Quizás en la familia alguien hizo algo que a usted no le gustó y ha querido ser el juez. Hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que uno nunca pueda tener una opinión, pero hay que saber el lugar que nos corresponde, no como jueces, no como jueces. El juez, el único juez es Dios. Ahora, si por ejemplo para mis hijos, yo sí tengo que corregirles
lo correcto o lo incorrecto, o en su casa, ¿cierto? Porque Dios lo ha puesto en una autoridad y hay que corregir las cosas, claro. Pero aquí estamos hablando cuando queremos juzgar al otro con el que no tenemos esa superioridad, por decirlo así. No tenemos esa autoridad moral para juzgarlos a ellos. Entonces, si juzgamos, estamos demostrando que tenemos conocimiento sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y sobre ese conocimiento es que vamos a ser juzgados por Dios. Por eso que tanto decimos que sabemos. También, porque el llamado del Señor no es a juzgar. El llamado del Señor es ¿a qué? A amar. Mire, en 1 Corintios 8:1 dice, la última parte del versículo dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. No hemos sido llamados a ser los que más conocimiento tengamos. No es a eso que hemos sido llamados. Ahora, ¿eso quiere decir que el conocimiento está mal? No, está bien. Pero ¿cómo usamos ese conocimiento? Ese es el detalle. Porque el conocimiento tiene que ir acompañado de amor. Entre más conocimiento, más amor debo tener por las demás personas. Y entonces aquí da una sentencia muy fuerte para el que juzga. El versículo 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, ¿qué está diciendo? El hecho de que usted juzgue no lo hace mejor que los demás. No quiere decir que por usted andar juzgando, entonces usted no va a ser juzgado. Todo lo contrario, por juzgar es que antes más severamente será juzgado. Y entonces dice, los dos últimos de esta parte del 4 y el 5, dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Traducido en otras palabras, o menosprecia la gran bondad, paciencia y generosidad de Dios. Y aquí dice cuál es el papel de esa bondad de Dios. Dice, ignorando que su benignidad, su bondad te guía ¿a qué? Cuando tomamos el papel de jueces, nos endurecemos nuestro corazón. Porque estamos rechazando la bondad de Dios. La bondad de Dios es para cada persona. Pero cuando empezamos a juzgar, ¿qué hacemos? Corremos la bondad de Dios y traemos el juicio y el castigo de Dios sobre esa persona. Ahora, mi pregunta, ¿usted quiere que las personas sean salvas y vayan al cielo? Entonces, ¿qué debemos manifestar? ¿El juicio de Dios o la bondad de Dios? Ahora, ¿qué es lo que usted está manifestando hacia las otras personas? ¿El juicio de Dios o la bondad de Dios? Poderles decir que el Señor está dispuesto a perdonar. El Señor es bondadoso, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Y si no, mírenos aquí. Amén. ¿Cuántos errores no teníamos nosotros? Y aún todavía hay cosas que necesitamos mejorar. Y a pesar de eso, aquí estamos. ¿Por qué? La misericordia de Dios. De pronto hay un concepto equivocado en la calle. Claro que es que yo no culpo a los de la calle porque también hay personas dentro de la iglesia que no colaboran, ¿cierto? Sí, muy cierto. Pero a veces ven la iglesia como ese lugar donde vienen los perfectos. Aquí son los santos, los que nunca cometen un error, y eso es un error. Porque estamos aquí precisamente ¿por qué? Porque necesitamos a Dios. Yo les he contado algo de mi testimonio. Delante de los hombres, hablen con mi papá y con mi mamá, yo era orgulloso de su muchacho. Mi hijo, no, ese muchacho es juicioso, ese muchacho. En la cuadra,
Ay, ¿y usted que no tiene novia? ¿No ha puesto a mirarse a mi hija? Y yo, no, ¿cómo así? Yo no estoy en esos planes, todavía estaba ando yo muchacho, ¿no? A los 16, 17 años. O sea, delante de los hombres yo era juicioso, juicioso. Pero cuando conocí la palabra de Dios, Padre Celestial, se da uno cuenta realmente de la condición en la que está el corazón de uno. Claro, porque es que uno habla de las cosas buenas, pero pues si les contara también las cosas malas, esas que nadie se daba cuenta, pues, ay, ¿cómo así que usted estuvo en esas andanzas? Sí, también estuve en esas andanzas con malas amistades, en lugares que no debía estar, también practiqué espiritualmente cosas que no eran. Y entonces cuando uno se da cuenta, inclusive una de las que a mí más eh, llamó mi corazón cuando vine el Señor fue esta desobedientes a los padres. Ah, escapada que me le pegué a mi madre querida. Mejor dicho, no me va para la miniteca. ¿Y sabe en dónde estaba yo una hora después? Allá en la miniteca. Eso sí, cuando llegaba el justo juicio se hacía valer. Pero no importa, dentro de 8 días volvemos. La pela pasa. Y después me di cuenta, venga, yo por qué fui tan desobediente. Porque después uno medita en todas las cosas de las que de lo que lo guardó Dios a uno, porque se armaban en Cali hace veintitantos años, era una, bueno, claro que ahorita también, pero bueno, era una situación difícil, se armaban las pandillas y que yo no sé qué, cuando salían de las minitecas, Dios lo guardó a uno de todas esas cosas y se da uno cuenta que fue la misericordia de Dios la que lo guardó. Y tantas cosas, a pesar de tantas cosas que uno hizo equivocadamente. Entonces, se da uno cuenta que ha sido la bondad de Dios, la misericordia de Dios la que lo ha traído a sus caminos. ¿Por qué no expresar esa misma bondad de Dios? La bondad de Dios no es decirle a la persona, no, siga pecando, tranquilo, que Dios es bueno. No, no, la bondad de Dios es mostrarle el evangelio con amor, decirle esto, mire, hay un juicio, pero Dios no quiere que usted vaya para ese juicio, Dios quiere es que usted sea salvo, que usted vaya al cielo, Él quiere que usted vaya a estar allá por la eternidad con Él cuando parta de esta tierra. Pero entonces si empezamos a juzgar, a criticar y a hablar lo malo de las personas, ¿qué está pasando en nuestro corazón o qué hay en nuestro corazón? Es un corazón que se ha endurecido. Es un corazón que no se ha arrepentido o tiene problemas con su arrepentimiento, porque es que cuando uno hace la tarea, yo lo invito a que usted haga la tarea. ¿Cuál es la tarea? Todas las noches usted se arrodille un momento, haga una autoevaluación de su día y le pida perdón a Dios. Y que le diga a Dios, perdóneme todos esos pecados. No se vaya a la cama con esos pecados y se levante al otro día con esos pecados. ¿Usted anda todo el día sin bañarse? ¿No hay agua? Padre Celestial, Señor, ten misericordia de tus hijos. Bueno, asimismo como nosotros hacemos físicamente, también es espiritualmente. Y si uno pasa días y días sin días sin ir a la presencia de Dios, a arrepentirse, pues está días y días y días oliendo maluco, pero para Dios. Necesitamos todos los días arrepentirnos. Amén. Todos los días, evaluar nuestro día. ¿Qué pasó? Porque es que la evaluación, el juicio, como vemos aquí, no lo hacen los demás, es con Dios. Entonces uno dice, no, pero yo sé que fulanito no se dio cuenta. No, fulanito no se dio cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. Él sí se da cuenta de todo, Él conoce cada mal pensamiento y uno debería estar atento no a lo que digan los demás, sino a su propio corazón. Venga, ¿yo por qué me enojé? Venga, ¿yo por qué miré a esa muchacha? Venga, ¿yo por qué estaba tarareando esa canción tan fea? ¿Cierto? O sea, el otro día yo venía en la moto ahí cantando, yo no sé pues, porque no sé, los cantantes no dejan música de cantina. Y yo venía cantando a todo pulmón, claro, porque en el supermercado estaban con esa música y salí yo con la canción.
¿Se imagina en la calle? Yo me paro un hermano ahí al lado en la moto y yo aquí. ¿Ah? ¿Qué dirán que de dónde salió el pastor? Claro, eso es verdad. Es inevitable que salga uno a la calle y se contamine de algunas cosas. Entonces por la noche, Señor, perdóneme por andar allá cantando la canción de este último, la que está de moda, tan pegajosa. ¿Cuál es esa? No, 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 no vaya a pensar en esas cosas. Dios lo guarde. Entonces todos los días tenemos que ir a arrepentirnos a la presencia de Dios. Amén. Y, y si usted por un momento pasa que no siente ese deseo de orar, de buscar a Dios, ojo, ay, es que tengo una pereza de orar, ojo, alerta, ¿qué está pasando? Se está endureciendo el corazón, es necesario ir a la presencia de Dios. Cuando usted no tenga ganas de orar, con más ganas, ore. Y si tiene ganas de orar, pues hombre, ¿cómo va a desaprovechar la oportunidad, cierto? Ore más, pero siempre estudiar la palabra de Dios. Me está dando una pereza estudiar la palabra de Dios. Pues hombre, estúdiela, haga el deber, venza la carne, ¿cierto? Venza eso que lo quiere o no, como a veces impedir avanzar en las cosas de Dios. Y entonces, si nosotros dejamos que nuestro corazón avance y avance y avance, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a recibir el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Y dice aquí que si seguimos en eso, dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí habla de un día. ¿Cuál día es ese? El día de la ira, el día del juicio de Dios. O sea, hay que tener presente siempre algo. Va a haber un día de juicio. Dígale al que está a su lado, va a haber un día de juicio. Mire, nosotros podemos ser juzgados ese día que escribe Apocalipsis, que sucederá ya al final. Pero nosotros también vamos a ser juzgados el día que partamos de esta tierra. Ese es un juicio, el día que nosotros nos morimos, y entonces ¿quién es el que lo va a llevar a esa siguiente morada, a ese lugar de espera? ¿Cierto? Porque todavía no vamos al cielo, vamos al paraíso o seno de Abraham, como dice también la palabra. Pero ¿quién lo va a llevar? Depende con quién estaba usted. Si estaba con el Señor, pues dice que los ángeles van a venir y van a llevar su alma allá a ese paraíso. Y si no, pues yo no sé quién va a venir. Pero pues si por un lado vienen los ángeles, imagínese quién va por el otro lado a llevarlo al lugar de tormento. No, y pues los que lo llevan no es el problema es a dónde llega a esperar. Entonces tenemos que ser conscientes de cada eso. Va a haber un día del juicio y tenemos que estar preparados. Ahora, ¿qué más nos dice aquí la palabra? Aparte de que si juzgamos a los demás, también nos dice que Dios pagará a unos y a otros no. A cada uno, dice el versículo 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí entonces divide en dos. Mire la primera nos habla de las recompensas, ¿cierto? O más bien, las consecuencias. ¿Cuál es la primera consecuencia que menciona el versículo 7? Vida eterna, vida eterna. ¿Cuántos quieren recibir vida eterna? Amén. Pero ¿para quién es esta vida eterna? Dice aquí, los que perseverando en bien hacer. El hacer el bien. Ahora, hasta aquí, Romanos no nos ha explicado todavía qué es ese bien hacer. Solamente nos ha hablado de la ley y del evangelio, pero no nos ha explicado bien el evangelio. Ahora vamos a hablar acerca de ese bien hacer, según Romanos. Y dice que cuando uno está perseverando en ese bien hacer, está buscando gloria, honra e inmortalidad. Pero hay otra consecuencia. ¿Cuál es la otra consecuencia? Ira y enojo. Entonces, yo no sé usted qué prefiere. Si la vida eterna, no, yo sí sé usted qué quiere, claro.
Usted quiere vida eterna, ¿cierto? Yo no creo que nadie va a querer ira y enojo, pero eso vendrá a los que son contenciosos y a los que no obedecen a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. El Señor dijo, yo soy el camino, Él es la verdad. Hay que obedecer la verdad. Dice que no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora, nos va a hablar también aquí acerca de dos grupos de personas en los que Dios divide el mundo. Solamente Dios tiene dos grupos de personas en este aspecto que vamos a ver, ¿no? El ser humano en general, porque Él no hace acepción de personas, pero Él va a pagar a cada uno no dependiendo de su procedencia, de dónde venga. ¿Cómo así? Vamos a leer qué es lo que está diciendo aquí. Dice, versículo 9, tribulación y angustia, ¿sobre quiénes? Sobre todo ser humano que hace lo malo. Y aquí viene el judío primeramente y también el griego. Allí nosotros entramos por griegos. ¿Por qué? Porque está hablando de los que no son judíos, o lo que la Biblia llama gentiles. O sea, los judíos, los que tienen un pacto especial con Él, y el resto del mundo. Pero entonces, ¿la consecuencia va a ser diferente para unos y para otros? ¿Qué dice allí? No. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ahora, ya como tal, la Biblia no establece el judío y el griego. Ya habla más bien del que está en la iglesia y el que no está en la iglesia. ¿También aplicará esta palabra? Tribulación y angustia sobre todo ser humano, el que está en la iglesia y también el que no está en la iglesia. Todos podemos estar bajo el juicio de Dios. No depende de que si viene a la iglesia. Dígale al que está a su lado, no depende de que si viene a la iglesia. También hay otra consecuencia para estas personas que no interesa su procedencia. Dice, pero gloria, honra y paz, sobre todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Entonces ahí nos está hablando de que el juicio de Dios es para todo mundo, puede ser juzgado por Dios. O más bien, todo el mundo va a ser juzgado por Dios, sino que los juicios van a depender. Van a depender. Ya vamos a ver por qué. Y termina diciendo esta parte, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que Dios aquí incluye a todas las personas. Por último, esta palabra nos habla del criterio para el juicio. ¿Con qué criterio? ¿Cuál va a ser la norma para juzgar a las personas? Y aquí nos presenta tres normas con las que Dios va a juzgar a las personas. Primera, mire lo que dice el versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Cuál es la primera que presenta allí, el primer criterio para el juicio? La ley. Está hablando de la ley. Los que no la conocen y los que la conocen. Está marcando una diferencia, ¿cierto? Pero entonces los que conocen la ley van a ser juzgados ¿por qué? Por la ley. Específicamente aquí se refiere a los judíos, a los que les fue entregada la ley de Dios. Cuando habla aquí de la ley, se refiere a la ley de Dios. Amén. Ahora, la ley de Dios no solamente le llegó a ellos, a los judíos. ¿Quién más conoce la ley de Dios? Nosotros, la iglesia. Amén. ¿Usted conoce la ley de Dios? Amén. Entonces nosotros también, ojo, porque nosotros al conocer la ley de Dios, también estamos allí en ese grupo de los que conocen la ley de Dios. Es que cuando uno conoce la ley de Dios, pasa algo.
Lo que hablábamos al principio, usted sabe diferenciar lo bueno y lo malo. Por eso al principio decía, eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, porque conoce lo bueno y conoce lo malo. Entonces, no hay excusa. Este juicio aquí, ¿para quién es? Especialmente para los que ponen su esfuerzo en ser salvos por cumplir la ley. Amén. ¿Debemos cumplir la ley? Sí, debemos cumplir la ley. Pero ¿somos salvos por cumplir la ley? He ahí el detalle. Entonces nosotros conocemos la ley, pero no ponemos nuestra confianza en la ley para ser salvos por ella. Porque es que decir que somos salvos por ley quiere decir que usted tiene que cumplir toda la ley, el 100%. Dice que si usted falla en un punto de la ley, es como si hubiera fallado a toda la ley. Entonces, siendo así, ¿quién podrá ser salvo por la ley? Yo conozco uno. El Señor Jesucristo. Ahora, la segunda opción que nos da acá, porque pronto usted ha dicho, bueno, entonces están los que conocen la ley. ¿Cuáles son los otros? Los que no conocen la ley. ¿Y a ellos por qué los van a juzgar si ellos no conocen la ley? La otra es por conciencia. Vieron el devocional, ¿no? Hicieron la tarea. Es por conciencia. Mire lo que dice en los versículos siguientes. Dice conectémoslo con el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cuál es la meta? Ser justificado. Ser justificado es ser declarado justo. Ser declarado justo. Entonces los justificados no van a ser los oidores, sino los hacedores. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la palabra ahí? ¿A oír o a hacer? A oír, pero también a hacer. Porque cuando los gentiles, que ellos no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la ley escrita ¿en dónde está escrita la ley? Dando testimonio en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, el otro criterio para ser juzgados es por la ley, por la conciencia, perdón. Todos tenemos una conciencia. Todos los seres humanos tienen escrita la ley de Dios en sus corazones. Muchas veces uno se pregunta, ¿y qué va a pasar? Ahí me preguntan, pastor, ¿y qué va a pasar con esos indiecitos? Porque la salvación, la Biblia dice que es solo por Cristo. Y a esos que nunca les predicaron allá, ¿qué va a pasar con ellos? Por entonces no tienen oportunidad de salvarse. Sí tienen oportunidad, porque ellos van a ser juzgados según su conciencia. Van a ser juzgados según su conciencia. Y entonces dice aquí que esa conciencia va a estar allí defendiéndolos y acusándolos según sus razonamientos. Entonces, una persona así no conozca nada de la palabra de Dios, tiene ciertas cosas por principios. Por ejemplo, matar, bueno o malo. ¿Será que hay alguien que no sepa esto? Todo el mundo lo sabe. Robar, bueno o malo. ¿Será que la gente sabe esto? Claro que sí. Entonces, los mandamientos de Dios están escritos en el corazón. Y el Señor muestra esto cuando compara a dos ciudades. Y dice, mire, esta ciudad caminó de esta manera, se arrepintió. Esta ciudad no. ¿Por qué? ¿Cómo puede decir que es inocente? Si tuvieron estas dos ciudades el mismo conocimiento y esta vive de una manera y esta de otra manera. Y no les había llegado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la conciencia de estos sí les ayudó a caminar de una manera diferente a estos.
En todo el mundo vemos que esto sucede. En todas partes no viven igual. Así no conozcan de la palabra de Dios, vemos que viven diferente. ¿Por qué? Por su conciencia. Sino que hay un problema con la conciencia. Nosotros, por ejemplo, no podemos ser juzgados ya por la conciencia porque conocemos la ley. Ya la conocemos. Y entonces, entre más uno conoce la ley de Dios, pues más conoce de sus mandamientos y más exigente se vuelve para con nosotros nuestra propia conciencia, ¿cierto? El que no conoce del Señor, por ejemplo, ¿usted cree que va a tener problema en estar cantando la música de cantina cuando va en la moto? No, él no siente que nada lo acusa, va contento, va feliz. La conciencia no lo va a acusar. Como uno ya sabe que eso es algo del mundo y que lo que está cantando no glorifica a Dios, sino que habla cosas que son incorrectas. Entonces, claro, yo sí voy a sentir eso, pero la otra persona no. A él no lo van a acusar por andar cantando música de cantina, posiblemente, pero sí por otras cosas, que sí sabía que estaban mal hechas, por la infidelidad que tuvo allá con la esposa. No va a tener excusa. No va a tener excusa por una pelea que tuvo, porque sabía que eso estaba mal. Entonces le cuento que, aunque esa es otra alternativa, la conciencia, ser salvo por la conciencia, creo que es igualmente que la ley, bastante difícil. Pues no voy a decir que imposible porque pues no sé, no soy el juez, Dios sabrá. Y nos presenta un último criterio de juicio. Y ese criterio para el juicio dice aquí en el último versículo: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El último criterio de juicio es ¿cuál? El evangelio. Entonces, lo primero es, si la persona recibió, aceptó, creyó en el evangelio, o si lo rechazó y dijo, no, yo no acepto esto. Y entonces, cuando pasa eso, está pasando lo de aquel hombre, Wilson, George Wilson, al que se le había otorgado el perdón. Pero ¿qué dijo él? Lo rechazo. ¿Tiene libertad para hacerlo? Claro. El evangelio es una buena noticia, es un regalo que a usted le están trayendo y le dice, mire, aquí tiene este regalo. Si usted lo acepta, está aceptando el perdón de Dios. Ese es el evangelio. Ahora, ¿de qué nos habla el evangelio? ¿Qué dice? La palabra de Dios. Quiero leer un momento Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque creo que expresa mejor esta idea, aunque está en Romanos, pero en el versículo 12 de Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué nos dice allí el Evangelio? Que todos vamos a ser juzgados y que el Señor conoce hasta lo más escondido que hay en nuestra vida. Él conoce absolutamente, no solamente sus acciones, no solamente sus palabras, no solamente sus pensamientos, sino inclusive sus deseos, sus intenciones. Amén. Hasta eso lo conoce el Señor, lo más profundo. Ay, pero es que yo no lo hice. No, pero lo pensó, lo deseó, lo sintió. El Señor va a conocer eso también. Tenemos que guardar nuestro corazón. El Señor va a mirar lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces cuando mire lo más profundo de nuestro corazón y nos muestre lo que hay en nuestro corazón, nosotros ¿qué vamos a decir? ¿Que somos culpables o inocentes? ¿Hay alguien aquí que se sienta inocente? Ese es el primer paso para el evangelio.
el reconocer que somos culpables. Si no reconocemos que somos culpables, pues entonces, ¿para qué vamos a recibir un perdón? ¿Un perdón de qué? Si no somos culpables según nosotros. Lo primero que tenemos que reconocer es que somos culpables y mire lo que dice allí en Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno solo. No hay que pueda decir delante de Dios que es justo. Todos somos culpables. Y en el versículo 23 dice, allí mismo en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y de quién está hablando? ¿De los judíos, de los gentiles, de los griegos? Todos, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Necesitamos salvación? ¿Necesitamos el evangelio? Amén. Por eso su bondad, el saber que Dios, a pesar de ser tan malos, Él con su bondad nos recibe y nos da la oportunidad de arrepentimiento. Esa es la primera llave, el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que está aquí, aunque la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, ¿no? Pero es algo que está en lo profundo de nuestro ser. Es algo que nosotros reconocemos internamente. Porque mire, yo no sé si a usted le pasó de niño, que lo cogieron haciendo un daño. Y ahí sí se arrepintió. Ay, no. Ay, yo no quería hacer eso. Pero ¿por qué se arrepintió? No por el daño que hizo. Se arrepintió porque lo pillaron. Ahí sí se arrepintió. Ese no es el arrepentimiento del que habla aquí. Ese arrepentimiento de que usted reconoce que hizo algo malo, de que usted falló antes de que lo descubran. A ese arrepentimiento se refiere. Y entonces, cuando nos hemos arrepentido, estamos listos para recibir ese regalo de Dios. Dice allí en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios, este es el evangelio, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue a la cruz por nuestro pecado. Él fue a la cruz por nuestros errores, por nuestras fallas. Dios mostró su amor en que nos dio la oportunidad de que nuestra condenación la pudiéramos poner en Cristo, porque eso fue lo que Él hizo en esa cruz. Decir, deme su pecado. Venga, yo voy a pagar por su pecado para que usted pueda recibir la salvación de Dios, para que pueda recibir ese regalo que Dios en su bondad, desde antes de la creación del mundo, preparó para su vida, para que usted pueda ser salvo. Amén. Ese es el evangelio. Somos salvados por la bondad de Dios, no por nosotros, por la bondad de Dios. Así que el evangelio nos dice que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Dice allí en el capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Es por la fe. Es del que crea en ese amor de Dios. Es el que crea que necesita esa salvación. Y asimismo, del modo que Wilson, del que hablábamos al principio, murió en esa horca, del mismo modo, hace 2000 años, Jesús murió en una cruz para darnos a todos perdón por nuestros pecados. Pero los pecadores deben aceptar su ofrecimiento. De otro modo, nunca recibirán perdón y se enfrentarán al juicio de Dios. Amén. Es la única forma. No hay otro camino. Yo no les recomiendo el camino de la ley, no les recomiendo el camino de la conciencia, les recomiendo el evangelio. Es el mejor camino que podemos tener. Saber que en la misericordia de Dios Él ya pagó por nosotros en esa cruz. Entonces no podemos ser salvos por obras ni por la conciencia. Por eso es que cada día debemos arrepentirnos y recibir la gracia y la misericordia de Dios. Y que cada día esa sea una
práctica en nosotros. El Señor nos muestra que Él es justo. Amén. Pero en su justicia nos dio un camino para que nosotros pudiéramos ser justificados, para que pudiéramos ser salvados. Quiero invitarlo para que estemos de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios por esa misericordia para con nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aquí estamos, Dios, delante de ti. Aquí estamos, Señor, reconociendo, Señor, que no somos buenos, Señor, por nosotros mismos. Señor, que nuestro corazón necesita tu gracia y tu misericordia, Señor. Que si hiciéramos una lista de nuestras fallas, de nuestros errores y de nuestros pecados, Señor, no tendríamos cómo presentarnos delante de ti. Señor, perdónanos, porque a veces nos creemos mejor que los demás, Señor, y muchas veces nosotros mismos en la iglesia, Señor, juzgamos a nuestra familia, a nuestros conocidos, creyéndonos mejores. No somos mejores que nadie, Señor. El único que es mejor que todos eres tú, Señor. Eres tú. Nosotros somos pecadores necesitados de tu gracia y de tu perdón. Perdona cuando nuestra boca profiere juicio, condenación, cuando decimos que fulano o sultano merecen el castigo divino. Señor, perdónanos, no somos los jueces, Señor. Hemos sido llamados a manifestar la bondad de Dios. Hemos sido llamados a advertirle a la humanidad que hay un castigo eterno, pero que hay un Dios que quiere salvar a todas las personas para que no vayan a ese lugar, y que ya lo hizo todo y que ha firmado un decreto de perdón, que es el Evangelio, para que todas las personas lo puedan recibir. Señor, sensibiliza nuestros corazones, Señor. Cuando caemos en juicio es porque muchas veces nuestro corazón se ha endurecido. Cuando dejamos de arrepentirnos cada día es porque nuestro corazón se ha endurecido, Señor. Es tan peligroso porque cuando se endurece nuestro corazón no nos damos cuenta, Señor, y podemos estar cayendo en el pecado y no dándonos cuenta que te hemos deshonrado, Señor, que hemos afectado tu gloria, Señor, y que hemos ensuciado nuestro templo, el templo de tu Santo Espíritu, el templo donde mora tu presencia, Señor. Y quizás tu presencia, Señor, se ha ido, quizás tu presencia ha menguado, y muchas veces, Señor, no nos damos cuenta. Señor, este es día para volver a ti, Señor, para sensibilizar nuestros corazones, para pedirte, Señor, que perdones todo pecado, Señor, para reconocer, Señor, todas aquellas cosas que están mal. Hable con el Señor y preséntele todas aquellas cosas que en su vida no están bien. Dígale, Señor, perdóname malas palabras que he dicho. Perdóname, Señor, por esa pelea que tuve con X o Y persona. Perdóname, Señor, por, Señor, malos pensamientos que he dejado que avancen en mi mente. Señor, perdóname porque no corté esos pensamientos inmediatamente. Señor, perdóname si en mi corazón hay malos deseos. Señor, no solamente son mis acciones, son mis intenciones. Señor, mira, revisa lo más profundo que hay en mi corazón, Señor, y muéstrame todo aquello que a ti no te glorifica. Dígale, Señor, hoy te pido perdón por toda ofensa, por todo pecado. Dígale al Señor, Señor, perdóname por todo pecado y por toda ofensa. Señor, reconozco que soy pecador. Dígale, Señor, reconozco que necesito tu perdón. Reconozco, Señor, que a veces mi corazón es tan duro que ni siquiera quiere arrepentirse, Señor. Reconozco que necesito tu gracia, tu misericordia y tu espíritu, Señor. Por lo menos, dígale, Señor, por lo menos ayúdame a sentir hoy
que soy culpable, Señor. Ayúdame a sentir, Señor, carga en mi corazón por las cosas mal hechas, Señor, y prepara mi corazón para que esté listo para ti, para el evangelio, para esa buena noticia, Señor. Ayúdame a que mi corazón sea sensible, Señor, para reconocer la obra de Cristo, el único que nunca pecó, el que caminó conforme a la ley y la cumplió, para que su justicia fuera depositada en mi vida, Señor. Voy a la cruz, Señor, hoy en espiritualmente. Vaya ya a esa cruz, vaya a la cruz del Señor, cierre sus ojos y vaya a esa cruz. Véase así, usted delante del Señor Jesús en esa cruz, despojándose de todo pecado. Ponga allí todo pecado en esa cruz, desarraigue todo eso de su vida, póngalo allí, dígale: Señor, aquí pongo en esta cruz todos mis pecados, Señor, y recibo de ti, Señor, esa limpieza por el poder de la sangre de Cristo. Recibo esa limpieza, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Recibo, Señor, tu salvación. Dígale: Señor, reconozco que tú eres mi Salvador y que tú eres mi Señor. Señor, tu palabra dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no lo merecíamos, Él fue a esa cruz para entregarnos la salvación, y hoy la recibimos. Reciba en su corazón esa salvación. Dígale: Señor, recibo, creo por la fe en que la obra de Cristo en esa cruz es la que me hace libre, es la que me hace salvo, es la que me santifica, es la que me perdona, es la que me redime, es la que me da esa comunión contigo, y hoy tengo acceso, Señor, a tu presencia, a tu bondad y a tu salvación por la obra de Jesucristo en esa cruz. La recibo, Señor, la recibo, Señor, recibo tu perdón. Soy perdonado, soy hijo de Dios por tu gracia y por tu misericordia. Soy hijo de Dios porque eso es tu plan, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso, Señor, que cada día me quiere guiar hacia ti. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu salvación, Señor, y gracias porque hoy puedo recibir, Señor, tu palabra, el evangelio, y ser llamado hijo de Dios por tu gracia y misericordia por Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hay personas que hoy nos acompañan. Si quiere que oremos por usted en esta mañana,